dirigir nuestra mirada a la belleza que nace de nuestra fe, a la belleza del arte cristiano, en concreto a una obra recientemente restaurada en el Museo del Prado, que ha estado expuesta junto con otras piezas de Frangélico y de otros pintores de su época, y que es lo que ha dado lugar a invitar esta tarde a Carmen Giussani a estar con nosotros. Yo pude ver esta exposición en el Museo del Prado, leí después un breve artículo que había escrito en colaboración con otros amigos y inmediatamente le dije: tienes que venir a contarnos esto. Evidentemente hoy no vamos a poder ver la obra pues, con el proyector y la pantalla como nos gustaría, pero yo les invito a que en algún momento se acerquen al Museo del Prado para ver esta obra, que seguramente ya la han visto algunas veces después de la restauración, con unos colores, con una belleza impresionante. Agradecemos mucho la presencia de Carmen Giussani, que no es la primera vez que está aquí. Estábamos ahora conversando. Vino por primera vez a un acto en Alcalá de Henares con nuestro anterior obispo, con don Jesús Catalá, un acto en torno a Cervantes. En ese caso, el obispo anterior le dijo: su lectura de Cervantes es muy original. Y es cierto, porque es una lectura que nace de los orígenes, del origen de nuestra fe, que también compartía don Miguel. Y después, más recientemente, estuvo también con nosotros en el Aula Civitas Dei, en otro acto, en concreto también sobre Cervantes, caballero cristiano, junto con un profesor de la Universidad de Alcalá y otro profesor de Madrid. En torno al Quijote tiene alguna publicación. También ha trabajado sobre María Zambrano en una exposición. Recientemente, en el Encuentro Madrid, en la Casa de Campo, hace unos días, una exposición sobre el pintor francés Georges Rouault, junto con Jesús Parra, un sacerdote de la diócesis de Getafe, que está haciendo también su tesis doctoral sobre este pintor. También ha colaborado en exposiciones sobre Gaudí y muchas otras, y en este momento dirige la revista Huellas, que es la revista oficial en España del movimiento Comunión y Liberación, a la que ella pertenece. Es italiana de origen, pero me decía, 30 años ya, 31 en España, y siempre ha estado caracterizada, es muy amiga mía y por eso me lo permito decir también, caracterizada por una gran pasión por la belleza del canto cristiano, en la música y el canto, en la que también ha participado en numerosas actividades, experiencias cantorales, y por la belleza, por la literatura, por todo lo que realmente nos acerca al misterio de Dios y, por lo tanto, también a nuestro propio misterio, al misterio del hombre. Me ha dicho que no haga muchos elogios, así que no digo nada más, pero sí que es una persona que seguramente nos va a ayudar mucho a entrar en el misterio fascinante del arte cristiano, que no es un término en sí mismo, sino que es realmente reflejo de la belleza de Dios y de la belleza de la fe cristiana que nosotros vivimos dentro de la compañía de la Iglesia. Vamos a comenzar, por petición expresa de Carmen, con lo que sería la banda sonora de este cuadro, con música. Vamos a escuchar un fragmento, una pieza de Tomás Luis de Victoria, el gran músico abulense español de la polifonía, amigo de San Felipe Neri y de otros muchos músicos y compositores en Roma, pero que vivió aquí en España y aquí desarrolló la mayor parte de su obra, una pieza que se llama Ne timeas María. Ahora vamos a ver el texto. Es precisamente la música del anuncio que hace el ángel a la Virgen, las palabras que el ángel pronuncia en nombre de Dios. Tanto Frangélico, con los colores, con la pintura, como Tomás Luis de Victoria, a través de la música, intentan asomarse a ese misterio de un Dios que se hace hombre, un Dios que habla con una criatura a través del ángel, del mediador, y sin duda la música y después la imagen nos ayudarán, y la palabra de Carmen, a entrar en este misterio. Pues vamos a escuchar esta pieza, Ne timeas María. Tenemos aquí el texto latino, que es lo que canta el grupo, y después la traducción en castellano.
¿Por qué he querido empezar con esta pieza estupenda, preciosa, de Tomás Luis de Vitoria? Porque todas las notas que hemos escuchado, toda la serenidad que nos ha transmitido, está dentro del cuadro de Fray Angelico. Os ayudaré a escuchar todas las notas, la armonía, la melodía que está dentro del cuadro. Hace unos días hablaba con un escultor y le preguntaba por qué hemos perdido el sentido del lenguaje simbólico, que significa que hace tiempo uno veía en un cuadro un lirio y pensaba inmediatamente en la virginidad. Hoy los jóvenes ven una anunciación, no reconocen ni la anunciación, pero el lirio no le dice nada. Ven un libro y bueno, es un libro, pero no le dice nada. Es decir, ¿por qué hemos perdido el lenguaje simbólico, por lo cual, viendo un libro, pensamos en la escritura, en el Antiguo Testamento, o por qué viendo un lirio pensamos en la virginidad? Y este escultor me dio una respuesta que me sorprendió y me llamó mucho la atención. Me dijo: yo creo que no hemos asimilado todavía el cambio que en nuestra sensibilidad y en nuestra percepción ha supuesto la fotografía y el cine. Explicaba, es un cambio tan radical que, aunque no nos demos cuenta, ha ocupado en la mente de nuestros contemporáneos y en la nuestra un espacio que, digamos, quita espacio al lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico queda reducido a quienes estudian, a quienes reflexionan. Entonces, para poder contemplar el retablo de Fray Angelico, he querido utilizar también la música, o veremos la poesía o la oración, como formas como aspectos de la sensibilidad que suman para permitirnos poderlo disfrutar. Mirarlo, digamos así, a secas, por usar una expresión, nos quitaría mucha riqueza. En cambio, la ayuda de estas otras formas de expresarnos nos permite adentrarnos y detenernos en el lenguaje simbólico tan rico de Fray Angelico. Esta ha sido, utilizando una imagen, la primera página de un fascículo de 5 páginas. La primera página, la transcripción del retablo de la Anunciación en notas. ¿Por qué? Porque esas notas, esa armonía, esa serenidad, ese respiro que parece que no hay paredes mientras escuchamos esa música, parece que todo el universo cabe en nosotros, todo esto es una transcripción en nota de lo que está pintado con formas, colores en el retablo. Ahora pasamos a la segunda página de este fascículo de 5 páginas, la segunda. En la segunda página encontramos unas breves notas sobre un joven pintor de unos 25 años, de poco más de 20 años. Los datos y la biografía del pintor la tenéis en cualquier libro, en internet, y yo no me detengo. Simplemente quiero que notéis que es un chaval de 25 años, más o menos, el que pinta esta maravilla. Se llamaba Guido Di Pietro y participó en un taller de pintura ya con 17 años. Luego, con 18 o 19,
se hace dominico y entra en el convento de San Domenico de Fiesole, Santo Domingo en la ciudad de Fiesole, a las afueras de Florencia. Y entrando en el convento, toma el nombre de Fra Giovanni. Por lo tanto, cuando hablaré de Fra Giovanni, estoy hablando de Fra Angelico. ¿Por qué Angelico? Porque es un adjetivo y un apodo, digamos, que se ganó tanto por su santidad, tanto por su vida cristiana santa, como por su talento artístico. En Fra Giovanni la vocación religiosa y la vocación artística siempre fueron dos dones en armonía a lo largo de toda su vida. Siempre en esta segunda página os digo cómo llegó este retablo aquí en España y cómo acabó en el Prado. Fra Giovanni lo pinta, nace hacia 1400, la fecha no está documentada, y hacia 1425-26 pinta el retablo. Antes habéis visto que abajo tenía una tira con 5 escenas de la Virgen, y este retablo formaba parte de una cancela que estaba a un lado de la iglesia de Santo Domingo de Fiesole, cancela que separaba el espacio de los religiosos del espacio del pueblo. Entonces, este joven dominico de unos 25 años pinta para su casa, para su iglesia, para su comunidad, este retablo. Según recoge un escritor dominico, Serafino Razzi, Miguel Ángel, cuando conoció el cuadro 100 años después, dijo que ciertamente Fra Giovanni debía haber visto a la Virgen en los cielos para poderla pintar así. Es una de las anécdotas, hay muchas que se recogen, que llegarán con el tiempo a consolidar este apelativo, este nombre, que definitivamente se quedará consagrado en 1982, cuando Juan Pablo II lo beatificó. Ahora, con toda razón, le llamamos Fra Angelico. Decía que el retablo estaba en la iglesia de Fiesole y estuvo allí 200 años. En 1611, casi 200 años, para sufragar los gastos de la torre de la iglesia que tenían que construir, una torre nueva, los frailes venden el retablo de la Anunciación. Lo venden a Mario Farnese, que lo regala, lo hace llegar como obsequio al duque de Lerma, válido de Felipe III. A su vez, el rey dona el retablo al convento de los dominicos de Valladolid. De allí, en fecha desconocida, no hay documentación de esto, pero llega al monasterio de las Descalzas Reales. Al poco de ser nombrado director del Museo del Prado en 1861, Federico de Madrazo descubre en las Descalzas el retablo y lo compra para el Museo del Prado, dando a las hermanas Descalzas un cuadro del mismo tema, otra Anunciación, pintada por su hermano, que era pintor.
La reciente restauración del retablo, que ha consistido en una reestructuración de la capa pictórica y recuperación de partes que se habían alterado en restauraciones anteriores, ha devuelto al retablo toda su luz y el color original. Ahora, cuando os acercaréis al Prado, lo podemos contemplar tal como lo contemplaron los contemporáneos de Fra Giovanni y como lo contempló él, claro. El concepto filosófico tomista de Santo Tomás de pulcrum, que significa lo que es lo bello, consiste en decir que la belleza, toda belleza, es el esplendor del bien y de la verdad. Que cuando hay algo bello, esto está íntimamente unido con el bien y la verdad. Este concepto tomista, Santo Tomás es dominico, Fray Angelico es dominico, hace de soporte a la pintura, no solo a esta, a la pintura de Fray Angelico. Santo Tomás afirma que, cito, se llama bello aquello que agrada a la vista. Por esto la belleza consiste en la debida proporción, ya que los sentidos se deleitan en las cosas debidamente proporcionadas. Fra Giovanni conjuga los elementos de proporción, armonía y claridad con el uso del color y el estudio de la luz. He aquí los elementos de este retablo: proporción, armonía, claridad, uso del color y estudio de la luz. Para Fray Angelico, como para Santo Tomás, la belleza es una prueba tangible de que Dios es bueno, de la bondad de Dios. Primera página, la transcripción en notas. Segunda página, un joven pintor de 25 años y cómo su obra a lo largo de los siglos llega al Prado. Tercera página. He titulado esta tercera página tomando el título de un libro de un poeta amigo mío, muy querido. Y el título de este libro es El ojo que escucha. Porque ante el retablo de la Anunciación, nuestro ojo, como decíamos antes, tiene que detenerse y empezar a escuchar esas notas, este lenguaje simbólico que está contenido dentro de la imagen que vemos. Este retablo es el primer retablo conocido de Renacimiento de forma rectangular, casi cuadrada. En realidad, si abajo tuviéramos las 5 escenas de la Virgen que están por toda Europa, la forma sería cuadrada, 1,92 por 1,92. En este separado de la parte que está abajo, nosotros lo vemos en forma rectangular. En cualquier caso, repito, es el primer retablo conocido de Renacimiento en forma rectangular. ¿Por qué lo digo? Porque en la fase anterior de la pintura, en el gótico, se solía pintar, por ejemplo, los trípticos con forma triangular, con elementos elevados hacia arriba, conforme a la sensibilidad del tiempo, ¿no? Y sin fondo dorado, también propio de la etapa del gótico. El pintor ha querido situar la escena en un marco arquitectónico en forma de loggia, similar a un claustro. ¿Lo veis ahí arriba?
en un ambiente íntimo y lleno de paz, se representa un pórtico que se supone la casa de María. El pintor decora el pórtico abovedado con estrellas de oro. Las veis, ¿no? ¿Veis arriba? Esto es. El pórtico lo pinta de azul como el cielo y lo llena de estrellas, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo convierte, es un ambiente, es un espacio interior, como si fuera un techo como nuestro, es un pórtico interior, y sin embargo lo transforma en la esfera celeste. ¿Por qué? Porque en la casa de María sucede un acontecimiento que es de este mundo, que sucede en la historia, en el tiempo, pero que tiene que ver con el horizonte entero con el cielo, ¿no? Con el horizonte entero del mundo. En segundo lugar, observamos la luminosidad de la escena. La luminosidad de la escena nos sitúa en un 25 de marzo, nos sitúa a comienzo de la primavera. ¿Por qué? Porque el 25 de marzo es la fiesta litúrgica de la encarnación del Hijo de Dios. La casa de María tiene una habitación interior que vemos allí. Humilde, recogida, porque las figuras en primer plano, la Virgen y el ángel, tienen ropa preciosa, muy espléndida. Sin embargo, la casa de María, la habitación interior veis, hay un banco, hay una pared sencilla, una ventana, es muy humilde, recogida. Para mí es reflejo de la interioridad de María. Ha mirado a la humildad de su sierva. Esa interioridad, esa sencillez, esa llaneza, esa humildad que enamora a Dios. Al fondo de la habitación, una ventana con reja nos remite simbólicamente a la virginidad de María. La reja hace inaccesible el paso, nadie puede entrar, pero la luz entra por la ventana y la luz divina, como observa San Agustín, traspasa la reja llegando al interior de la Virgen sin tocar su virginidad. Así escribe San Agustín: María es la ventana del cielo porque a través de ella Dios ha derramado en el mundo la luz verdadera. San Agustín habla de María también como ventana del cielo, porque a través de ella se derramó la luz en nuestras vidas, ¿no? En el mundo. Me gustaría ahora leer un poema de Juan Ramón Jiménez sobre la Anunciación. Trasunto de cristal, bello como un esmalte de ataugía, desde la galería esbelta se veía el jardín. Y María, virgen tímida, plena y de gracia, igual que una azucena, se doblaba al anuncio celestial. Un vivo pajarillo volaba en una rosa, el alba era primorosa, y cual la luna matinal se perdía en el sol nuevo y sencillo, el ala de Gabriel, blanco y triunfal, memoria de cristal. La he querido leer por el verso Memoria de cristal, que me encanta. Trasunto de cristal, bello como un esmalte de ataugía. Está hablando de la virginidad de María, trasunto de cristal, ¿no? Su virginidad permitió que Dios entrara en nuestra vida, en el mundo.
Y luego es curioso porque remite a un pajarillo, él dice que vuela, y como veis también Fray Angelico ha pintado una golondrina. Ahora entramos en la profundidad de la imagen. El retablo, vosotros lo veis, se compone de dos partes asimétricas. ¿Las señalas tú? Vale. En el centro visual, lo que vemos en el centro visual está Gabriel, espléndido, que se inclina ante una joven que podría ser una princesa, sentada en un trono celestial, en un trono divino, digamos. ¿Por qué? Porque lo vemos por el dosel, gracias, el dosel de brocado que tenemos allí detrás del trono donde está sentada la Virgen. La joven replica su gesto, el gesto de Gabriel, en señal de aceptación. Veis que Gabriel se inclina y la Virgen replica el gesto en señal de aceptación. ¿Qué nos transmite? ¿Qué dice esta? Perdonad. Entonces, hemos dicho en el centro visual de la imagen las dos figuras centrales. Y ahora observamos que hay dos espacios. A la izquierda, ocupando un tercio de la escena, hay una escena intensa con muchos detalles, diría abigarrada de elementos, y con nuestros progenitores, con un hombre y una mujer, Adán y Eva, tristes. A la derecha, ocupando dos tercios del retablo, una escena luminosa, depurada, colorida, serena, con el mensajero y la Virgen. ¿Qué es lo que nos dice, qué quiere comunicarnos esta asimetría, esta diferencia? Quiere comunicarnos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fijémonos ahora en el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el pequeñito que está arriba en el paraíso. Sabéis que el arcángel San Miguel, el arcángel Miguel, fue el que echó a Adán y Eva del paraíso por el castigo del pecado, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que fijar, en el cuadro lo veréis mucho mejor que en la reproducción, pero el rostro de Miguel expresa dolor por la expulsión de nuestros progenitores, mientras ellos también se muestran compungidos por el mal cometido. Miguel no empuña la espada como en otras representaciones pictóricas, por ejemplo, la famosa de Masaccio. Más bien, lo veis, acompaña hacia la salida a nuestros afligidos progenitores. Con el gesto de sus manos, hace así con las manos, les acompaña. Y los acompaña con la mirada que mantiene baja. No les mira directamente, sino que la mantiene baja. Es una mirada que no quiere herirlos más, una mirada compasiva. El pintor expresa este dolor contenido interior mediante el lenguaje gestual de los gestos. Vamos a fijarnos en el lenguaje gestual de Adán y Eva. Adán apoya su mano derecha en la mejilla y lleva a la izquierda al corazón, como diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? Eva mira de reojo, afligida, a su compañero y entrecruza los dedos en un gesto que expresa preocupación, tensión, pero también súplica.
es importante subrayar que no se pinta a Dios que maldice a sus hijos pecadores, pues la maldición es un castigo que se reserva a la serpiente. De hecho, los padres de la Iglesia comentan la expulsión del paraíso como una llamada a la conversión abierta a un horizonte de salvación. Una llamada a la conversión abierta en espera de que viniera nuestro Salvador. Como podemos observar, Fra Angelico viste con pieles a Adán y Eva. En otras representaciones ellos están desnudos y se tapan con la parra, ¿no? En el Fray Angelico los viste de pieles, con pieles. Dios mismo, dicen los padres, hizo estas ropas de piel para ellos, para preservar su dignidad de hijos de Dios, heridos, pero criaturas suyas. Con un sentimiento lírico casi franciscano, contemporáneo a los dominicos, Fray Angelico pinta el paraíso terrenal como un silencioso vergel, rico en árboles y flores. Cuando podáis observarlo en el cuadro, veréis la extraordinaria belleza, riqueza y variedad de flores y de árboles pintados. En el centro sitúa una palmera, que es el árbol del paraíso que simbólicamente remite a la inmortalidad. Con esto parece decirnos, repito, por un lado, con una sensibilidad lírica casi franciscana, que pinta la naturaleza, las flores, las hojas en los árboles. Por otro lado, con ese remitir simbólico a la inmortalidad, parece decirnos cuán milagroso es el espectáculo natural, cuán milagroso es el mundo, cuán milagrosa es la naturaleza y cuán natural el milagro y cuán natural que Dios nos haya hecho para la vida eterna, para la inmortalidad que perdimos por el pecado, pero que Cristo nos ha conquistado de nuevo, ¿no? Bien, para el fraile dominico la belleza de lo creado es prueba fehaciente de la infinita bondad del Creador. Por ello, la belleza de lo creado suscita una admiración y encandila la mirada, elevándola casi naturalmente desde las cosas hacia su Hacedor. Es tan perfecto, es tan depurado el modo en el que Fray Angelico pinta la naturaleza que casi naturalmente elevamos nuestro pensamiento de las hojas a Dios, de las flores al Creador. De hecho, un dominico que sin duda influyó en la formación teológica y estética de Fray Angelico, el Beato Dominici, escribe: todo deleite se funda en Dios y no hay deleite que de Él no proceda. Todo lo bueno, lo bello, lo verdadero viene de Él y no hay nada que sea verdaderamente bueno, bello y verdadero que no proceda de Él. Bien, seguimos. La belleza del paraíso terrenal a la izquierda hace como de espejo para la belleza luminosa de aquella que es causa de nuestra alegría. Hace de espejo a su puro asentimiento amoroso ante las palabras misteriosas del ángel.
María no empezó a dar vueltas o a calcular o a razonar, sino que se inclinó por puro sentimiento amoroso ante un Dios que conocía bien, porque Dios es un misterio, pero ella y nosotros también lo conocemos como este misterio bueno que Fray Angelico pinta también. Entonces, se me ocurrió esta imagen del espejo, ¿no? La naturaleza, la belleza de la naturaleza hace de espejo a la belleza luminosa de aquella que es causa de nuestra alegría. Entonces, nuestra mirada, llevada con suavidad, va pasando de un espacio a otro. Lo hacemos juntos. Por ejemplo, va pasando de los ojos de la Virgen a los ojos de Adán y Eva dolorosamente tristes, los de María serenos, amorosos, los de Adán y Eva dolorosamente tristes. Va pasando de su frente despejada de la Virgen al ceño fruncido de nuestros progenitores, del cuerpo hecho cuna y acogida de María a los cuerpos de Adán y Eva ya separados. Del hortus conclusus, de la huerta cerrada virginal, es decir, antes lo decíamos cuando hablábamos de la estancia, de la habitación interior, ¿no? Hortus conclusus virginal, el espacio interior virginal se dice huerta cerrada, ¿no? Hortus conclusus. Del hortus conclusus virginal, que volvió a abrir para nosotros las puertas del cielo. María es el huerto cerrado virginal que abrió de par en par las puertas del paraíso para cada uno de nosotros, a las puertas del paraíso que se cerraron por Adán y Eva, ¿no? Por el pecado. De las vestiduras reales, decíamos que parece una joven princesa, de las vestiduras que hablan de un acontecimiento extraordinario, divino, del mensajero celestial y de la Virgen, a las pieles de los viandantes que toman el camino del exilio, del risueño Gabriel, como lo llama en el romancero gitano Lorca, Gabrielillo mío, del risueño Gabriel al apesadumbrado, al triste Miguel. Esto, una escena hace de espejo a la otra. Lo que se cerró por el pecado se abrió de par en par por el asentimiento de María y la encarnación de Dios. En el arco que cobija a la Virgen vemos una golondrina. Sin duda su presencia tiene un valor simbólico y se discute qué puede significar. Me gusta pensar que se refiere a la llegada de la primavera, porque la escena está situada un 25 de marzo. Me gusta pensar además en el paralelismo de la primavera con la encarnación de Dios. ¿Por qué? Porque la primavera es la estación del año en que la naturaleza resurge, vuelve a florecer después del invierno helado. Asimismo, con la encarnación de Dios, que culmina con la muerte, con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, empieza lo que devuelve la vida a lo que estaba yermo, a lo que estaba muerto por el pecado.
Nos fijamos ahora en el extremo, en el ángulo de arriba, para vosotros a vuestra izquierda, allí. Desde esta esquina, las manos de Dios envían una paloma que a lo largo de un rayo luminoso llega a la Virgen. Es decir, el Dios Padre envía el Espíritu Santo a la Virgen María. Argan observa que la pintura del Beato Angelico, que podríamos llamar naturalismo religioso, lo que decía antes, uno ve el retablo de Fray Angelico y dice qué milagroso es el mundo, qué milagro es la naturaleza y qué natural es el milagro dentro del mundo, ¿no? Por esto podríamos llamar su forma de pintar, observa un crítico italiano, naturalismo religioso. Dice, cito, cada uno de sus trazos alcanza un grado de suma pureza a través de un atento y riguroso control que elimina todo lastre sensual o sensorial. Es una forma de decantación interior, un lento filtrarse de la imagen, hasta que todos los elementos llegan a ser deseables. Es decir, incitan a la más noble de las facultades humanas, el deseo del bien. ¿Qué quiere decir esta cita? Quiere decir que Fray Angelico pinta el paraíso terrenal, pinta a Adán y Eva, pinta a una mujer en su casa, pinta un pórtico, pero todo esto pinta algo real, ya no son pinta situaciones reales, naturales, pero las pinta con una decantando, depurando todas estas imágenes reales, naturales, hasta hacerlas tan finas, sensibles, deseables, que encienden en quien las mira el deseo del bien, el deseo de ser buenos. Cuarta página, transcripción en música, el joven pintor, el ojo que escucha. Todos hemos estado escuchando y con nuestro ojo, el ojo que escucha. Quiero ahora referirme no solo a la transcripción en notas, sino al audio, a las palabras que se oyen en este cuadro. ¿Las habéis oído? Seguro que sí. ¿Habéis oído lo que dicen? El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y la Virgen, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Padre, creo que es el Padre el que lo dice, y el Verbo se hizo uno de nosotros para quedarse con nosotros. Las palabras que dicen este retablo son las palabras de una oración del Ángelus. Entre la Virgen y el ángel, que comparten el mismo espacio arquitectónico, veis que hay un espacio, hay una distancia. Es la distancia que indica físicamente el espacio, el instante entre el anuncio y la respuesta de María. Es un instante eterno. En ese instante, de ese instante pendía el universo entero.
Ambos, el mensajero y la Virgen, están vestidos de luz. Es un instante de silencio eterno que se repite todas las veces que uno de nosotros pronuncie el Ángelus sin correr, pensando en lo que dice y respondiendo, al igual que María, hágase en mí según tu palabra. Me gusta pensar que nada más a responder la Virgen, Dios Padre pronunciaría algo así como las palabras de Calderón en La vida es sueño. Tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. Dios Padre mismo se conmovería con estos versos preciosos de la pureza y de la sencillez de María. Pero sabéis mejor que yo que se conmueve también cuando cada uno de nosotros repite su pequeño sí. Decíamos que desde la esquina superior un rayo de luz cruza la composición, que nace de las manos de Dios Padre y se dirige hacia María. Toda la creación representada en el jardín contiene la respiración ante la respuesta de la Virgen. Las manos de Dios Padre envían el Espíritu Santo, hemos dicho, en forma de paloma. Esto es muy bonito. Las manos de Dios Padre son las mismas manos que crearon del barro a Adán y Eva. Son las mismas manos. Por eso presiden las dos escenas, la del origen y la de la encarnación. Están puestas allí y presiden las dos escenas. Este detalle iconográfico nos remite a una connotación trinitaria, nos habla de la Trinidad. Escribe Benedicto XVI que la comunicación que Dios hace de sí mismo implica siempre la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, a quienes San Ireneo de León llama precisamente las dos manos de Dios. Lo repito porque esto es profundo. Este detalle remite a una connotación trinitaria. Y Benedicto XVI escribe: la comunicación que Dios hace de sí mismo implica siempre la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, a quienes Ireneo de León llama las dos manos del Padre. El Padre obra con dos manos, la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. San Lucas en su Evangelio recoge las palabras del ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pasamos a observar el libro abierto en el regazo de María. El libro alude al conocimiento que María tenía de las Escrituras y al rezo de los Salmos, ambas cosas propias de un judío piadoso, de un judío sinceramente religioso, ¿no? La intención del angélico es la de destacar la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En particular, algunos exégetas hacen referencia a la profecía de Isaías 7:14. La Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. No sabemos, a lo mejor la Virgen estaba leyendo justo el pasaje de Isaías cuando Gabrielillo llegó.
Una última observación antes de una breve cosa para finalizar. Podemos apreciar que la luz que entra por la reja se proyecta en la pared. Veis que hay no sé si se aprecia bien con el color, pero bueno, en el cuadro se aprecia, se proyecta en la pared. Es otro detalle simbólico, ¿por qué? La luz se proyecta sobre la pared porque la luz de Dios, que es Jesucristo, entró en el mundo por el sí de María, gracias al sí de María, y entró para quedarse con nosotros. El Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. He aquí entonces las palabras, lo que dicen los protagonistas del retablo. La oración del Ángelus. Doy la vuelta a la última página, la quinta. Y la quinta la he titulado con otro título del mismo poeta, del mismo amigo. Su último libro se titula Un sí menor. Es un título de eco musical, un sí menor. Y me encantó, le llamé para decirle, ¿me dejas que utilice los títulos de 2 de tus libros? Estaba encantado. Y realmente necesitaba un título así, un sí menor. ¿Por qué? Porque el sí mayor, el sí de la Virgen, puerta del cielo, que nos abrió las puertas, que permitió que se nos abrieran las puertas del cielo, por esto ella nos abrió las puertas del cielo, con su sí, respondiendo sí al anuncio del ángel. El sí mayor de la Virgen tiene su eco a lo largo de la historia, a lo largo de los días, en el sí menor de cada uno de nosotros. Me vienen a la memoria las palabras asombradas de don Giussani, que bien podía exclamar ante este retablo algo que no existía y que ahora existe y está allí. ¿Y qué es lo que ahora está allí? Están allí las puertas abiertas del paraíso. María, puerta del paraíso. Las que se cerraron por el pecado de Adán y Eva se abren para el mundo y para cada uno de nosotros. Se abren para mí gracias al sí de una criatura humana. Y el eco de ese sí resuena en la historia en cada uno de nosotros. Cuando rezamos el Ángelus, uno se encuentra delante de esta anunciación más consciente de la gracia de aquel sí de hace 2000 años. Es un sí mayor que resuena, como he dicho, y que tiene su eco presente en el sí menor que pronunciamos, que cada criatura consciente pronuncia abriéndose a la gracia que sigue obrando en el mundo el misterio de la Encarnación. Muchas gracias.